mi papá siempre fue simpatizante de las causas justas, ¿sabes? Yo lo resumo de esta manera. Mi papá era hippie. Cosas más, cosas menos. El gobierno tuvo secuestrado a mi papá aproximadamente una semana. Fui la que encontró a mi papá inconsciente, lo dejaron golpeado, lo torturaron, le hicieron cosas horribles para quitarle el terreno. En 1990, cuando ya estamos nosotros aquí en Ciudad de México, bueno, en ese entonces el DF, pues dicen, papá, vámonos a Orizaba porque yo allá tengo a dónde llegar. De repente sí recuerdo que le dije yo a mi papá, ¿esto es venir a México? Porque yo creo, así como dice justamente Chabela Vargas, los mexicanos nacemos donde se nos da la rechingada gana. Y suena el teléfono y es mi mamá. Le contesto y me dice, hija, me están hablando de la funeraria. Es cuando nos reportan y nos dicen que hay un muerto en la pista. Me agarro mis cosas y me voy. Pero tú no sabías de quién se trataba. Uno no puede olvidar esas cosas. Claro. Aprendes a vivir con ellas. Muchas veces me he preguntado de qué estoy constituida, porque siempre ante algunas cosas muy fuertes, mi primera reacción es que todos los que están a mi alrededor estén bien. Y, o sea, todo. ¿Qué pasó con tu matrimonio? Ay, espérate. No. Yo lo meto a trabajar al mundo. Hazme bueno. Ay, mujer babosa. O sea que también marcó mi vida por completo. Nuevamente a un episodio más en su podcast de Regreso con Chapapas, y me da muchísimo gusto tener el día de hoy en esta charla, entrevista, en este cotorreo que vamos a celebrar, vamos a disfrutar como debe de ser y conocer más íntimamente lo que es su vida, me refiero a profesional, su vida familiar, su vida también sentimental, porque no vamos a hablar un poquito de ello. Y pues dentro del medio también muy conocida, porque ya lleva muchísimos años también en lo que es en el medio del periodismo, de la comunicación, ahora con los nuevos medios digitales y también dentro de lo que es el periodismo. Me da muchísimo gusto tenerla aquí en el estudio de Regreso con Chapapas a Daf, con el cariño de siempre. Gracias. Daf Mariela García Contreras, directora general de Orizaba Medios. Bienvenida, Daf. Un aplauso muchas gracias. Ay, Danita. Muchísimo gusto estar aquí, que estés aquí con nosotros, y es un placer para que podamos platicar y sobre todo también conocer más de lo que es tu trayectoria, de los inicios que tuviste también, de tu llegada aquí a lo que es en la ciudad de Orizaba, lo que es Córdoba, que has trabajado durante todos estos años. Y bueno, saber de antemano que no eres mexicana, guatemalteca. Pues mira, yo siempre digo, y como lo tengo en mis redes sociales. Bueno, ahora ya nada, mexicana. Sí, me digo, primero que nada, gracias, Chapapas. No, gracias al equipo. Hija. Estoy súper agradecida. Es raro. Así que si en algún momento soy yo la que te estoy preguntando, ponme mis periodicazos para aprender. Fíjate que yo en mis redes sociales me describo a mí misma como meximalteca. Ajá. Si bien llegué a México cuando tenía 6 años y tuve la oportunidad y he tenido la oportunidad de ir constantemente, yo siento el corazón dividido, porque desde que estaba yo bien chiquita, ya voy a empezar a revelar mi edad. Pero bueno, estaba de moda el tío Gamboín. Ajá. En el 5, sí, ¿no? Junto con GC, ajá, el gato GC. Entonces, mi máximo en la vida era conocer al gato GC. O sea, yo le decía a mi papá, es que llévame a México porque yo quiero conocer al gato GC, y hasta entrenaba, porque no sé si te acuerdas que tenían esta carrera de miau, ¿cuánto tiempo tenías que aguantar diciendo? Sí, no, bueno, yo entrenaba y estaba muy emocionada. Y pues como toda una niña, ¿no? A final de cuentas, cuando mi papá me dijo, vamos a ir a México, yo dije sí, o sea, está genial, sin conocer realmente el trasfondo de lo que estaba sucediendo. Ya muchísimos años después, yo
a mí me cae el 20, ¿no? O sea, cuando cuento esto, con algunas pláticas que doy, mucha gente me dice, ¿has visto la película de La vida es bella? Esta donde están en un campo de concentración y el papá todo el tiempo le está jugando al niño y todo este rollo y demás. Bueno, pues a mí me pasó algo muy similar. Mi papá era simpatizante de la guerrilla en un gobierno militar. Entonces, en el área que él tenía, en un terreno que tenía donde se dedicaba a sembrar yuca, a sembrar maíz y parte de un aserradero allá en Guatemala, tenía refugiados, a guerrilleros. Entonces, pues el gobierno lo manda a llamar. Y entonces yo vivía en la capital y de repente me fui a vivir a la selva prácticamente, ¿no? A este terreno. Y de repente sucede esto que me dice, ¿sabes qué? Nos vamos a ir a México. Pero si no haces lo que te digo, no vas a ir a México, ¿no? Yo era una niña de 6 años y yo decía, sí, está bien, está perfecto. Y de repente digo, cosas más, cosas menos. El gobierno tuvo secuestrado a mi papá aproximadamente una semana. Nos quedamos mi mamá y yo. La verdad es que pues decirte que estaba consciente de ello sería una tontería, claro, porque yo era una niña, pero sí sabía que no estaba mi papá. ¿Eres hija única? Soy hija única. Ajá. Soy hija única. Y yo fui la que encontró a mi papá inconsciente, lo dejaron golpeado, lo torturaron, le hicieron cosas horribles para quitarle el terreno y sacar a la gente que se encontraba ahí. Y sobre todo le dieron un tiempo. Le dieron 48 horas para que saliera del país o no respondía. Entonces, todo fue muy rápido. Tómate la fotografía, hazte pruebas de sangre, escóndete aquí. Cuando tú viste a tu papá en ese estado físico en que se encontraba de los golpes, del secuestro, ¿qué sentiste, Edad? Yo tengo imágenes muy marcadas de esa historia porque después, o sea, en ese momento no las asimilé. Claro. Se me vienen a presentar a mí ya en la adolescencia. Estas imágenes, sobre todo cuando empiezo a leer y empiezo a entender qué fue lo que nos pasó a nosotros. Yo dije, ¿cómo puede ser posible? O sea, yo viví esto y no lo sentí. O sea, porque yo era una niña y yo siempre he sido muy, muy imaginativa. Entonces, cuando mi papá me decía, escóndete aquí y no le hables a nadie y con la palabra clave y tú vas a aparecer y tú sabes cómo bromea la gente con el tema de los migrantes, ¿no? Y siempre te dicen, te vienes en tren. ¿Por qué tenía tu papá a estas personas? ¿Por qué las tenía escondidas? Mi papá siempre fue simpatizante de las causas justas, ¿sabes? Yo lo resumo de esta manera. Mi papá era hippie. Entonces, mi papá siempre apostó hacia la paz, hacia el amor, hacia las familias. Mucha de la gente que él tenía en el terreno, en esta hectárea grande y vasta, pues eran su gente, eran sus campesinos que estaban buscando tratos justos, cuestiones dignas. Digo, México y Guatemala se parecen mucho. O sea, realmente es un tema de pelea porque quieren trabajar sus propias tierras, porque están cansados de trabajar por alguien más. El gobierno militar oprimiendo justamente a los que menos tienen, abusando de menores de edad, en fin, muchas cosas. Entonces mi papá, lo que podía hacer, porque ya había intentado que nos fuéramos a vivir a la guerrilla cuando yo era más chica todavía. ¿Tu papá estaba dentro de la guerrilla? Pues mi papá simpatizaba con ellos. Mi papá se salió de lleno cuando yo nazco, ¿no? Porque pues desafortunadamente mi hermano ya había fallecido. Yo tuve un hermano que fallece a los 9 meses de nacido y pues yo creo que es algo que como papás no te marca, claro, ¿no? Sin lugar a dudas. Entonces, pues al tratar de cuidarme a mí, procurarme a mí, dice, bueno, no puedo ya meterme de lleno a la guerrilla, pero sí puedo darles un espacio en donde acampar, darles medicinas a las mujeres que están combatiendo, darles alimento, darles ropa, darles calzado, todo lo necesario. Sí, mi papá trabajó mucho tiempo. Y eso fue el problema que tuvo en ese tiempo de la guerrilla y todo, de que tenía a estas personas pues en cuidado, ¿no? Sí. O sea, él les permitía refugiarse, ahí tenían tiendas
tiendas de campaña porque ya estábamos en lo último del gobierno militar. Entonces el gobierno militar ya se estaba prácticamente derrocando. Entonces, pues estos resquicios de la gente guerrillera ya nada más estaba aguardando para poder salir, porque pues como tú sabes cómo son los temas de los presos políticos, se tienen que esconder, no queda de otra, ¿no? Y siempre, afortunadamente, creo que hay almas buenas que les permiten, ¿no? Tener un cobijo, porque no estamos hablando de una o dos personas, estamos hablando de esta persona con su esposa, con sus hijos, o sea, estamos hablando de familias enteras que están cansadas, que alzaron la voz y que pues de repente por eso pues estaban siendo perseguidos. Entonces el problema en este caso fue que mi papá, pues descubrieron que mi papá les permitió el paso a muchos durante mucho tiempo, ¿no? Era como un campamento secreto, si tú quieres verlo, que se corría la voz dentro de los guerrilleros y decían, si vamos a pasar por la zona de Sayaché, que es donde estaba el terreno, sabían que podían llegar, ¿no? A la finca de los García, porque ahí había un espacio donde iba a haber comida, iba a haber medicinas, iba a haber agua, iba a haber pues como un oasis, ¿no? Dentro de toda esta batalla que ellos libraban. Y realmente eso fue lo que el gobierno no estuvo de acuerdo con tu papá, y fue cuando llegó ese momento que le empezaron también a, bueno, como dices, ¿no? Que lo secuestraron, lo golpearon, ¿no? Lo presionan primero porque, como te comentaba, era un aserradero. Mi papá trabajaba con madera. Durante toda su vida se dedicó mucho a trabajar con la madera de oficio. Toda la familia de él trabajaba con ello. Y era contratista de la Kellogg's, le hacía las tarimas. Ya. Entonces necesitaba grandes cantidades de madera, pero también el terreno era un terreno muy, muy rico. O sea, no tienes idea, era la cosa más maravillosa del mundo porque... O sea, vivían bien. Sí, claro. O sea, realmente allá yo no me puedo quejar. O sea, durante mucho tiempo fui única nieta, única sobrina, única hija, única todo, ¿no? Claro. Entonces, pues lo que quería la niña lo tenía. Yo siempre decía, tenía desfiladero de Barbies y cada semana era quiero esto, quiero esto, quiero esto, y pues no había ningún problema. Bien. Entonces, en ese tiempo de tu infancia. Ese tiempo viví bien. Solo de pronto tengo la memoria de que cuando yo llego del párvulos, porque allá se le dice párvulos al jardín de niños, ajá, empiezo a ver que mi mamá está vendiendo mi ropa, mis peluches, mis juguetes. Y yo así de ¿qué onda? ¿Qué está pasando aquí? Y me dijeron, no te preocupes, es que estamos ahorrando para el viaje de México y todo este rollo. Y dije, bueno, ok, está bien. Y sabes que como parte del viaje de México nos tenemos que ir al Petén, allá a Sayaché, porque tu papá tiene que ir a ver unas cosas. Ok, está bien. Entonces yo fui una niña de ciudad que de repente dejó de estar en la ciudad y se fue a vivir a un rancho donde no había luz eléctrica, donde la tienda estaba a, ¿qué te gusta? Unos 20 kilómetros. Allá mismo en Guatemala. En Guatemala, sí, porque el rancho realmente sí tuvieron que dejar alejado. El rancho donde tú naciste. Yo nací en la capital. Yo nací en la capital. Luego nos fuimos al Petén, que es la zona que está pegada a Chiapas, y en esta, pues como este municipio que se llama Sayaché, precisamente estaba el terreno, pero había que atravesar con una panga, lo que era como la zona habitable de lo que era el resto, como decimos, de la selva, ¿no? Prácticamente. Entonces, mi papá estuvo encargado de algunas cosas. De repente volvimos a ir hacia Sayaché, pero ya no llegamos a la casa de nosotros. Llegamos a la casa pues era su capataz. Y ahí fue donde pasó todo esto que se agudiza. De repente a mi papá, el presidente municipal, lo llama a una junta y ya no regresa. Y son de esas cosas que uno escucha como niño, pero... Y ya desde ahí ya no lo volviste. Y yo no lo vi hasta 6 días después que estaba saliendo del mercado con mi mamá. Y algo me dijo, ahí hay un señor tirado y yo tengo que ver a ese señor. Y era mi papá. Ahí lo dejaron. Ahí lo dejaron tirado ya con la amenaza, con todo golpeado, este proceso, todo. Golpeado, todo lo demás. Y pues de ahí empieza la carrera, te digo, ¿no? Saca el pasaporte, hazte los exámenes que te tienen que sacar sangre y tú no salgas y quédate aquí, no hables con nadie y tienes que hacer caso. Mi papá y mi mamá se fueron antes. A mí me dejaron escondida.
y después yo tuve que meterme, o sea, me pidieron que me metiera en un costal y encima le metieron maíz. Qué fuerte. Y, o sea, haz de cuenta que para mí era un juego. O sea, yo estaba divertida. Sí, tú no sabías qué es lo que estaba pasando, Yo ¿no? nunca me di el riesgo. Nunca. Entonces, cuando nosotros hay como 3 o 4 fronteras para pasar México, cuando una de ellas es por el agua, precisamente la del Martillo, así se le conoce. Pues cuando yo llego ahí me encuentro con mis papás. Y pues yo dije, pues aquí está todo bien chido, ¿no? Y a mí como niña, lo único que me movía era que yo iba a estar en México. No importaba lo que pasara, o sea, yo iba a estar en México. Entonces, si yo me portaba bien, pues yo sabía que mi recompensa iba a ser en México. Ya el plan era que ya vinieran aquí a México. Fíjate que en sí no, el plan era conforme pasa el tiempo me cuentan que el plan era irnos a Australia. Ese era el plan, irnos a Australia, pero no había viaje de Guatemala a Australia directamente, sino que había que venir a México y ya de ahí partir. Entonces, esta idea era idea de mi mamá porque tenía una amiga que se había ido tiempo atrás a Australia cuando estaban llamando a irse a Australia para poblar. Pero obviamente ya habían pasado, que te gusta, unos 6, 7 años, ya las cosas habían cambiado, ya los requisitos eran diferentes y entonces pues dijeron nos quedamos en México, pero realmente era una ciudad enorme en comparación a Guatemala, que aunque nosotros vivíamos en la capital, para mí México fue así como de siento que se me viene encima todo, o sea, fue demasiado, fue muchísimo. Entonces me voy más para atrás. Mi papá, como ves que ya te había dicho que fue hippie, en los 70, un día agarró la mochila con su mejor amigo, el Bracamontes, y vámonos a Estados Unidos con la mochila y tenemos que llegar y lo que tú quieras, ¿no? Y a mochilazos salieron de Guatemala y pasaron por acá por Orizaba. Y aquí en Orizaba, justamente en donde están las vías de Ojo de Agua, ya para ese entonces se les había acabado el dinero, la comida, la mota, o sea, hazme el favor, la mota, ¿no? Entonces ya era como, ¿qué onda? Entonces se encuentran a una persona que la estaban golpeando ahí. Y te digo que mi papá siempre ha tenido, pues siempre tuvo alma de salvador. Fue muy humano todo el tiempo. Entonces llega, interviene, lo salva y todo este rollo. El tipo le dice, no, ¿qué onda? Gracias, carnal. También hipición, ¿no? Ahí todo el asunto. ¿Y qué necesitan? No, pues mota, carnal, y comida, ¿no? Sí, un churro, necesitamos un churro. Espérenme aquí. Yo ahorita vengo y ahorita van a ver y que los mexicanos que somos bien chidos y que no sé qué. Ajá. Y eso fue 1 hora, 2 horas, 3 horas. Mi papá dijo, no, vámonos. Y se fueron andando todas las vías del tren y estaban ya por llegar a los arcos de acá de Río Blanco. Ya estando aquí en Orizaba. Con su amigo, ¿no? Él con su amigo ya. Ajá. Vámonos para acá, vamos a ver qué onda. Y escuchan a lo lejos un grito, ¡ey, ey! Y voltean, papá, y dicen, no, es cierto, que este cabrón nos vino siguiendo, ¿no? Y pues ya, no, pues güey, ¿qué quieres? No, vénganse conmigo a mi casa, porque es que si yo no los llevo a mi casa, mi mamá me los corta, ¿no? ¿Y cómo? Pues es que la neta yo ya no iba a venir por ustedes, carnales, pero alguien le fue con el chisme a mi mamá de que unos guatemaltecos me habían salvado y ya me dijo mi mamá que si no vienen aquí, me corre de la casa. Ajá. Y ahí vamos de regreso, dice mi papá, y justamente pues llegaron ahí a Barrio Nuevo. Llegaron a vivir a Barrio Nuevo con unas personas que venían de la Sierra de Zongolica, mamá Chonita. Ya está en el cielo. Pero mamá Chonita recibe a mi papá y a su amigo. Ajá. Entonces, obviamente, casita. Mamá Chonita comida, era la mamá de Manolo. Que Manolo. ayudaron. Ajá, de Manolo. Y entonces, pues comida, atenciones, cosas. Tú sabes cómo es la gente de la Sierra Zongolica, que yo la amo. O sea, entonces, mamá Chonita era la matrona y tenía regados a todos, ¿no? Acá mi hijo, acá mi hija, así, ¿no? En todo el terreno. Y pues a mi papá le gustó.
Le encantó Orizaba porque era la Orizaba del 1970, cuando recién se acababa de poner la cervecera y las fuentes, y era una cosa impresionante. Estaban construyendo la autopista. Estaba en crecimiento Orizaba muy bonito. Los inicios de su crecimiento. Claro. Y dice le dice el amigo de mi papá, no, pues ¿sabes qué? Yo pues, me voy. Le dijo, vete. Yo me quedo. Aquí me quedo. Y mi papá se quedó aquí 3 años. Y había más oportunidades en ese tiempo de trabajo, ¿no? Como dices que apenas estaban abriendo dichas fábricas. Pues mi papá participó en la construcción de la autopista, trabajó en la gasolinera Las Gemelas mucho tiempo, lavando tráileres, o sea, un montón. Él estaba feliz. 3 años estuvo aquí y pues después le entró la nostalgia, ¿no? Y vas otra vez de regreso para regresa. ¿Y ustedes dónde estaban? En México. Guatemala. Yo ni existía. Era 1970. Okay. Entonces el 73 se regresa papá, conoce a mi mamá. Vaya desgracia. No es cierto. Saludos, ma. Se regresa tu papá a Guatemala. Y ahí es cuando conoce a tu mamá. Así es. Y ya se arrejuntan y ya empieza toda la historia. Entonces, en 1990, cuando ya estamos nosotros aquí en Ciudad de México, bueno, en ese entonces el DF, pues dicen, papá, vámonos a Orizaba porque yo allá tengo a dónde llegar. Claro. Sí, allá conocidos y todo. Así es. Entonces, pues ya agarramos un autobús. Adeo, patrocínanos. Pues sí, pues oye. Y entonces llegamos a Orizaba y luego a localizar la Chihuahua familia. Pero habrás de creer tú que prácticamente seguían en el mismo lugar. Ajá. Ellos seguían en el mismo lugar, solo Manolo ya se había separado, o sea, de la familia, vivía metros más arriba, unas cuadras más arriba, con su esposa, ajá, que también era de la Sierra de Songolica, doña Carmen. Ella todavía vive, le mando un abrazo enorme. Y pues seguía trabajando ahí en Las Gemelas. Entonces, rápido, así, haz de cuenta. Se coloca. Todo rápido llega con mi papá, o sea, mi papá se saludan, abrazo, beso, apapacho, todo lo que tú quieras. No, vente a mi casa, cabrón. Vente a mi casa y lo que necesites, ¿no? Y entonces nosotros vivíamos mero atrás del Club de Leones. Ya. Vivíamos y compartíamos la casa que tenía Manolo, personas muy sencillas, pero de un corazón impresionante, Chapapas. No tienes idea. O sea, nosotros llegamos aquí en agosto de 1990. Y justo hace poco que fue el bailongo, que andaba yo ahí en el relajo por parte de Cervezas Modelo, estaban los que eran las voces primeras de Junior Clan. Ya. Y estaba esta del avispero. ¿Te acuerdas de esa canción? Sí. Para disparar al avispero. Para disparar. Así, buenísima. Esa es una canción, y yo lo decía hoy en el noticiero, que a mí me marcó muchísimo. Porque cuando nosotros llegamos, no teníamos nada, Chapapas. Nada. O sea, yo lo que tenía de juguetes era un león de peluche y una llave Stilson. Y 2 cambios de ropa. Durante mucho tiempo vivimos en un cuarto como el tamaño de este estudio, así, lo que es la línea roja, de madera, de teja. Había que sacar agua de pozo. Y escuchaba yo a lo lejos la radio. Y escuchaba yo esa canción. Me acuerdo muchísimo. No teníamos cama. Dormimos mucho tiempo en una esponja. Hacía muchísimo frío. Eran las neblinas de Orizaba así súper abajo. Me daban miedo los guajolotes. Me querían picar las piernas. Y estaba yo en un lugar completamente desconocido. Sí. O sea, imagínate la niña que lo tuvo todo. Claro. ¿No? Y de repente ya no tenía nada. Ya no tenía nada. Y todo lo que ella conocía ya no se llamaba igual. Ya no comíamos las mismas cosas. Claro. O sea, fue así como que de repente sí recuerdo que le dije yo a mi papá, ¿esto es venir a México? Sí, la vida, ¿no? Muy claro, diferente a la que llevabas allá en Guatemala, claro, que obviamente estabas viviendo aquí cuando en tu infancia, ¿no? Totalmente, muy diferente. La alimentación. Todo. Yo no sabía pedir de comer. Yo estudié en la escuela Antonio Villarreal, que está aquí junto a la Nissan, patrocínanos también.
porque me quedaba ahí de paso, ¿no? Y fue la escuela que me aceptó, porque justamente empezaba el ciclo escolar, ¿no? Uh-huh. Entonces fue una serie de cosas que yo creo que en mi vida ha habido muy buenas personas y en la vida de mi familia que nos han dado la oportunidad enorme. Yo por eso mucha gente me dice, bueno, ¿por qué siempre tienes como esa actitud tan positiva ante la vida y todo? ¿Y por qué siempre andas como muy de buenas? Le dije, porque si tú supieras que yo no tenía absolutamente nada. O sea, lo que para ti era lo más común y corriente. Vaya, yo ni siquiera sabía quién, o sea, no existían los Reyes Magos en Guatemala. Claro. O sea, aquí llegan y me dicen los Reyes Magos y yo, wow, o sea, ¿qué onda? Eso está bien chido, ¿no? Te traen muchos regalos y, o sea, realmente fueron muchas cosas que marcaron mi vida por completo. Y siempre digo, ¿no? Aprendí a jugar realmente aquí, a perderme en los solares, a cortar los granitos de café, todas esas cosas que yo allá, pues, nunca yo creo lo pude haber vivido. ¿Cuándo fue cuando te nacionalizaste mexicana? Tuve que esperar a ser adulto. Tuve que esperar a ser mayor de edad porque pues decían que estaba muy chica y no podía como ya tomar la determinación. Entonces sí fue bien complicado porque fue un proceso largo. Cuando tienes los 18 años te dicen, a ver, antes de eso se tramitó, porque eso sí es bien importante. Yo nunca vine indocumentada. Uh-huh. O sea, yo sí crucé la frontera con pasaporte y todo. Se me olvidó renovar la visa, pero bueno. Y ya después, cuando estaba Chirinos, saca un programa para regularizar a todos los extranjeros. Uh-huh. Y entonces mi mamá aprovecha. Y es ahí donde a mí me entregan el documento que se llama FM2, que es un extranjero estudiando y viviendo en México. Y le dicen a mi mamá, cuando cumpla 18 años, ella podrá tener el trámite y podrá decidir si quiere seguir siendo extranjero viviendo en México o quiere ser naturalizado. Ya no se utiliza la nacionalidad Ajá. como tal, sino la naturalización. Ajá. Entonces, pues por cuestiones de conveniencia y todo lo demás, realmente es muchísimo más fácil estar naturalizado. O sea, yo ya realmente no tenía planes de volver a Guatemala, salvo cuando tuve 15 por el corazón roto y así, pero eso no cuenta. Esa no fui yo, esa fue Patricia. Pero realmente no, o sea, mi vida está aquí. Mi vida estaba aquí, no tenía ningún caso. Entonces ya en el proceso, a los 18, cuando entré a la universidad, empezó mi proceso y a los 22, cuando terminé la universidad, me entregan mi carta. ¿Nunca tuviste algún problema en ese aspecto de la nacionalidad aquí, en lo que es en ¿Problema de qué? ¿Problema de qué tipo? En el sentido de que la gente más que eres de Guatemala. Sí, no es que todo el tiempo. Pues mira, eso es algo que sigo arrastrando hasta el sol de hoy. ¿Neta? De hecho, sí, mira, por eso tengo un tatuaje muy especial al respecto. Ajá. Dice, soy chayotera y qué. Porque yo creo, así como dice justamente Chabela Vargas, los mexicanos nacemos donde se nos da la rechingada gana. Pues así, o sea, realmente sí. Y créeme, encima de todo, o sea, lo peor de todo es que yo siempre he sido bien ñoña para la escuela. Ajá. O sea, siempre fui chamaca de 10, de que se va a los concursos de oratoria. Sí, la cosa más tremenda. Entonces, pues tú sabes, o en nuestros tiempos, quien sacaba 10 era el que cargaba la bandera. Claro. Entonces, el coraje que les daba a los chamacos era, ¿por qué una extranjera va a cargar la bandera de México? Entonces, o sea, sí sufriste todo eso dentro de los compañeros de la escuela. Y te lo digo, es algo que hasta la fecha me sigue. En alguna ocasión fui coordinadora de campaña de un político y mis colegas lo primero que hicieron fue, es extranjera. O sea, lo primero, es extranjera, no es ni de aquí, no entiende nada. No sabía yo así de, ay, papá, a ver, permíteme, te leo yo y yo te lo digo. O sea, sí es un tema que ahorita ya a estas alturas estoy curada. Claro.
Pero cuando eres adolescente, obviamente te marca de una manera impresionante. Creces siendo tímido, creces escondiéndote, creces con pena, ¿no? Me gustaba la escuela, siempre me ha gustado estudiar, pero poco participativa. Sí fui muy poco participativa. Siempre estaba como detrás. Y el típico, y es algo, la chapapas, de verdad, a veces somos bien tremendos, ¿no? ¿Eres de Guatemala? Ay, pero si eres blanca. Ajá. Perdón, no sabía que tenía que ser morenita, perdón. O sea, pero es que no hablas como los guatemaltecos. No, yo ya tengo eso sí, cuando voy para allá, así me sale el acento, obviamente, sí, claro. Entonces, crecí amando las dos tierras, ¿sabes? O sea, realmente... mi familia cuando pudo empezar a venir, cuando yo me reencontré allá a los 15 años en Guatemala, pues hay cosas que de repente como que no checan, ¿no? Es una de las cosas, lo tengo que decir, soy muy puntual. Ya te diste cuenta, soy súper puntual. Eso es bueno. Pero es algo que no tenemos los mexicanos, la neta, ¿no? Entonces tuve que aprender a llegar tarde, pero, o sea, realmente mi instinto es estar 15 minutos antes, 10 minutos antes. O sea, realmente... Siempre ha sido así. Siempre ha sido así. O sea, siempre fui educada de esa manera. Así fui creada. Entonces es bien difícil. O sea, no sé. O sea, hay muchas cosas que yo creo que son natas de la tierra de donde uno viene, que ahí están. Por ejemplo, yo soy muy amorosa, soy muy apapachar a la gente y todo este rollo. Y pues aquí a veces como que la gente se saca de onda, ¿no? Entonces, ¿cómo fue el apoyo? ¿Cómo fue todo lo que tu mamá te aplicó, te dio esa fuerza, ¿sí? Porque pues, obviamente con todas las broncas que vivió tu mamá, con tu papá y todo lo demás, la llegada aquí a México, venirse para acá, ¿cómo fue que tu mamá te dio esa fortaleza? Es decir, yo tengo que echarle, decirle a mi hija lo que está viviendo, lo que está pasando. ¿Cómo fue todo ese proceso con tu mamá? Fíjate que mi mamá siempre ha sido una persona muy fuerte. Fíjate que curiosamente mi mamá siempre dice que ella es muy débil. Siempre dice, no, es que yo soy débil. Y yo no, o sea, realmente tú no te has dado cuenta de lo fuerte que eres. Y te voy a contar una anécdota que yo creo que le marcó a mi mamá la vida, como no tienes una idea. Recién acabábamos de llegar, mi mamá cumple años en noviembre. Ajá. Y nosotros, te digo, llegamos en agosto, ¿no? Entonces, pues ella empieza a lavar a mano, empieza a hacer muchas cosas también para pues aportar a la casa, ¿no? Mientras mi papá también en ese entonces se ganaba la vida como albañil, o sea, hacía de todo, ¿no? Entonces llega el cumpleaños de mi mamá. Yo como una niña de 6 años, pues qué chihuahuas, no me iba yo a acordar del cumpleaños de mi mamá. A mi papá se le pasó por completo. Y haz de cuenta que pasó todo el día sin decirnos nada. Y en la noche, pues te digo, dormíamos los tres juntos en la esponja y la oigo llorando. Así, llorando. Y le digo, mamita, ¿qué te pasó? Y mi papá, ¿qué pasa? Le dice, es que es mi cumpleaños y nadie se acordó. Y no se acordó. No manches. O sea, te lo juro que son de esas cosas. O sea, a mí me marcó mucho. Claro. Pregúntame, no se me olvida el cumpleaños de mi mamá nunca en mi vida. Pero sí, o sea, mi mamá, yo creo que realmente una de las cosas que más tuvo fue contener. Porque mi mamá nos contuvo tanto a mi papá como a mí. O sea, porque mi papá era un esfuerzo tan grande de quererse ganar el pan y tener un lugar. O sea, lo primero que él quería era tener un lugar para nosotras, ¿no? Y mi mamá siempre contuvo. O sea, mi mamá, concéntrate en la escuela, si puedes, mira, tú vas a ser muy grande, vas a brillar. O sea, realmente mi mamá siempre me echó muchas porras. De repente se enojaba conmigo porque ella pues siempre quiso a alguien aquí como más femenina, ¿no? Ajá. Y yo pues estaba aprendiendo pues toda la aventura, ¿no? Todo lo que allá no había pasado. Claro. Todo lo que era rasparse las rodillas, correr, esto, el ¿Disfrutaste otro, ¿no? de tu infancia? Sí la disfruté. Sí disfruté mucho mi infancia, pues a mi manera. O sea, realmente no te puedo decir tampoco que fuera como muy aventurera porque sí tenía varios temores. ¿Viven tus papás todavía? Mi papi falleció hace ya 16 años y yo vivo con mi mamá. ¿De qué falleció tu papá? Ay, eso no lo toqué. Mira, mi papá falleció en un accidente. Que a mí me tocó cubrir cuando yo
No me digas. Cubría la nota policíaca. Sí. Ahorita vamos a platicar de ese proceso también, porque bueno, Daf se dedicó también, se ha dedicado todavía a lo que es el medio de la comunicación, pero los inicios de su carrera fue el periodismo. Sí, y ahorita que tocas algo que realmente es fuerte, te tocó cubrir el accidente de tu papá. Me tocó cubrir el accidente de mi papá. De esos días cuando dice la gente de policía que está frío. No había nada. No había nada, Chapapas. Nada. Entonces, cuando nos reportan y nos dicen que hay un muerto en la pista, me agarro mis cosas y me voy. Pero tú no sabías de quién se trataba. Entonces, ¿sabes qué? Vete a cubrir la nota. Sí. No, yo no sabía. Yo salí corriendo a la autopista y cuando yo llego, me encuentro a varios colegas, ¿no? Y uno de ellos no me quería dejar pasar. Y yo así de, güey, déjame entrar, necesito tomar fotos, estamos en tiempo de cierre, 20,000 cosas. Trabajaba yo para imagen y trabajaba yo para Oriestéreo en ese entonces. Uh-huh. Y cuando yo llego, justo me le cuelo, soy menudita, entonces me le cuelo. Y cuando veo la mano de la persona, yo dije, yo conozco esa mano. Y suena el teléfono y es mi mamá. Le contesto y me dice, hija, me están hablando de la funeraria. Me están diciendo que tu papá falleció en un accidente. Dime que no es cierto. Entonces, en ese momento, yo veo la mano y digo, tranquila, todo va a estar bien. Ahorita te marco. Y justo le estaban poniendo la sábana a mi papá. Yo creo, y siempre lo he dicho, uno no puede olvidar esas cosas. Claro. Aprendes a vivir con ellas. Pero sin lugar a dudas, creo que eso marcó mi vida por completo. O sea, fue una de las cosas que más marcó mi vida, porque a raíz de eso soy yo la que cargo con mi casa y soy yo la que me llevo a cuestas a mi mamá. Gracias. Y pues aquel hombre que pues para mí lo era todo, pues ya no está. Qué difícil, ¿no, Daf? El cubrir una nota, parte de tu trabajo, que te digan, sabes que vete a cubrir una nota, un accidente de tal manera que tú ni siquiera te imaginaste, ¿no? De quién se trataba. Llegaste, viste, muy profesional, realizaste también tu trabajo y después de ahí llega realmente lo más difícil, ¿no? El proceso de manches, ¿no? Sí. Y es algo que lo viviste y cómo pudiste, ¿no? O sea, tener esa fuerza, ¿no? Yo realmente, en lo personal, a mí me hubiera pasado eso, no lo cubro. Fíjate que yo no sé, muchas veces me he preguntado de qué estoy constituida, porque siempre ante algunas cosas muy fuertes, mi primera reacción es que todos los que están a mi alrededor estén bien. De hecho, la gente que me acompañó sabe claramente que yo no lloré cuando mi papá falleció. O sea, cuando yo me doy cuenta que es mi papá y como fue un accidente carretero, en ese entonces había que ir al Sérpico a hacer el levantamiento, en fin, muchas cosas. Todo este proceso, yo no lloré. Entré a reconocer el cuerpo de mi papá. Le dije a mi mamá, tráele ropa, esto, acá, y yo estoy... ¿No supiste por qué fue el accidente? Le dio un infarto cuando él estaba ingresando hacia las curvas hacia lo que es la desviación de Jalapilla. Ajá. Y le da el infarto justo cuando va a la curva, entonces se salta del puente, cae en el carril que, pues contrario básicamente, y un tráiler lo impactó. Sí me marcó algo, o sea, sí fue una marca muy fuerte, pero en ese momento como tal,
yo lo que necesitaba era que mi mamá estuviera bien y necesitaba como arreglar todos los documentos, ¿sabes? Entonces yo, porque además de todo mi papá pues también era de Guatemala, ¿no? Entonces empiezas a recibir 20,000 llamadas y mi abuela quería que el cuerpo estuviera allá, pero él había tomado la determinación de que fuera cremado. O sea, fue una semana extenuante porque dije, no, a ver, se va a hacer lo que él quiere. Si quieres y si te parece, te llevo la mitad de las cenizas. Entonces, encima de todo, y me acuerdo porque fue justamente cuando llegó el huracán Carl, que dejó aquí muchísimas afectaciones. Entonces, igual hacia Guatemala se habían caído puentes. O sea, fue la locura. Fue toda una travesía, incluso llevar las cenizas de mi papá. Porque viajé de México a Tapachula y de Tapachula me lo chuté en carro particular, laderas y demás para poder llevarle las cenizas a mi abuela. Y viví como 3 funerales, o sea, y durante todo ese tiempo yo no lloré. Yo lloro hasta como 10 días después. Es cuando te empieza a caer el 20. Me cae todo el peso, o sea, es decir, ya me di cuenta que todos ya están seguros, ya todos pueden estar respirando y entonces empiezo a llorar. Pero fue un día literal que no dejé de llorar. O sea, y llorar 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 hasta que ya no pude más. O sea, cuando dicen, ahora sí que yo sí entiendo cuando te dicen, tengo los ojos secos de tanto llorar. Usted fuiste muy aliada a tu papá, muy cercana a tu papá. Mi papá era mi todo. Mi papá era mi todo. Sí. Tú sabes, ¿no? Siempre dicen que las niñas siempre están como muy pegadas a los papás y los niños a las mamás. Pues sí, yo sí realmente lo creo. O sea, realmente él era mi confidente, mi mejor amigo, mi compadre con el que me iba yo a echar los tragos, en fin. O sea, realmente mi papá sí, para mí sí fue todo. Después de ello, ¿qué pensaste? ¿Qué voy a hacer? Ya no está él. Después de, fíjate, es muy chistoso porque mi papá siempre me decía, ten un hijo. Y yo le decía, no estés chingando. Sí, o sea, literal, me llevaba muy bien con él. Entonces me decía, ten un hijo. Y yo, no estés chingando. Ándale, ten un hijo. Mira que nada más somos acá 3 gatos, porque nada más éramos mi mamá, mi papá y yo. Fallece mi papá y te lo juro, así de verdad, que eso fue lo primero que hice. Embarazarme. Así, tal cual. O sea, fue como decir, tienes razón. O sea, nada más estamos ahora mi mamá y yo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar aquí? Ahí se va a acabar la historia de estos gatitos que se vinieron de Guatemala para México y ya. ¿No va a haber más? No, pues no. Entonces agarré el primer güey que me encontré y le dije, ¿quieres tener un hijo? Y me dijo, sí, pues órale, pues va, ¿no? Y tuvimos un hijo, nos casamos, no funcionó, me divorcié al año, pero eso ya es lo de menos, me da igual. ¿Te embarazaste? Me embaracé y tuve. ¿Qué edad tiene tu hija? Mi hija tiene 14 años. Es una niña. 14 años. 14 años tiene mi hija. Qué chido. Sí. Y has de saber que es idéntica a su abuelo. Es idéntica a su abuelo. A tu papá. Tono de piel, esta parte de aquí, o sea, todo. ¿Qué pasó con tu matrimonio? Ay, espérate. Saludos. No, pues no funcionó. A ver, o sea, y lo digo porque yo te digo, doy pláticas para mujeres de empoderamiento y de toda esta resiliencia y todo lo demás. Yo creo que no es malo, aunque a pesar de que la sociedad lo condene, admitir que uno no quería estar casado. Yo creo que hoy por hoy, y lo acepto plenamente, con plena conciencia, yo me casé por darle el gusto a mi mamá, o sea, sinceramente, porque era así como, ay, me casé por lo civil, pero a la primera oportunidad que tuve me divorcié, o sea, yo lo digo claramente, o sea, yo fui la que dije, no, esto no está chido, nos separamos y si a los 3 meses no me buscas, yo te vengo a buscar a ti y nos divorciamos. Y lo cumplí, ¿sí? Y no, yo no tengo dinero para el divorcio. Ni te apures, papá, yo lo voy a pagar. Yo pagué mi divorcio. Y yo no soy de las tóxicas estas así que de la pensión y que esto y que lo otro. No quieres, no le des nada a tu hija, no te preocupes, no des lata. Eso es todo.
Y ahora son Así. tres. Y ahora somos las tres mujeres. ¿Qué tal Así se lleva es. tu mamá con tu hija? Bien, se ¿Sí? llevan muy bien, se ¿Tú cómo quieren te llevas mucho. con tu hija? ¿Todo? Ay, no, es mi todo. Ella es mi todo y siempre digo que esta transición precisamente entre la muerte de mi papá y el nacimiento de mi hija a mí me sirvió para renovarme, para decir qué es lo que quieres en tu vida. Que si bien no me quejaba, porque en ese entonces pues ya trabajaba yo en la radio, como te digo, empezaba yo a hacer mis pininos de periodismo. Iniciaste todo. ahorita empezando ya lo que es el proceso de tu carrera profesional. Así es. Iniciaste en el medio del periodismo. Sí, ¿En dónde? pues mira, varias vertientes, porque... Bueno, pero te empezó el rollo de la comunicación, el periodismo. Sí, Estudiaste ciencias de la comunicación. Estudié ciencias de la comunicación y pues muchos de mis maestros pues trabajaban en el mundo. Ajá. Silvia Jiménez Ciruelo, Fernando Inés Carmona, todos estos que hoy por hoy todavía están en el periodismo como tal, pero pues ellos prácticamente me fueron como guiando hacia allá, ¿no? Empecé a hacer mis prácticas en imagen, pero yo de por sí ya tenía acercamientos en El Sol. Yo no sé si te acuerdas de alguien que se llamaba Alfredo Tello. Ah, sí, cómo no. Yo algunas cosas las reporteaba y se las daba a Alfredo Tello. Ajá. Entonces, porque Tello era amigo de mi papá, Ajá. porque un hermano de Tello trabajaba con mi papá, en fin, muchas cosas, ¿no? Entonces, fue así como yo empecé con ese tema, ¿no? Entonces empecé a hacer mis prácticas en imagen. Luego me topo con Lupita Fuentes Barco. Le gustó mi tono de voz y así, sin más, me dijo: te espero mañana, trae tu mejor nota. Y yo, ajá, pero no tenía yo ni la más mínima idea de qué onda, ¿no? Pero ya hablando ya lo que es radio. Sí, en radio. Ajá. Pero así, o sea, Lupita, y mis respetos, la quiero, la admiro y le agradezco tanto que me haya... Pues, órale, vas a leer tu nota. Ajá. Y yo, está bueno, pues, ¿no? O sea, realmente, y así, teniendo el micrófono, la mesa de Oriesterio así gigantesca de madera. Ahí empezaste lo que es en el medio de la radio, pero en noticiero, en Oriesterio. En Oriesterio. Ajá. Y me quedé 7 años en la radio, pero me gustó muchísimo, o sea, me encantó. Entonces ya me empecé a involucrar muchísimo y ya llegaba yo desde antes con Mariana Castro, que tenía el programa de los niños, y entonces ya empezaba yo a operar controles y todo este rollo y demás, ¿no? Entonces me emocioné muchísimo, me gustó. Y yo creo que a mí me encanta la radio, ¿sabes? No sabes cómo me gusta la radio. Me encantaría volver a la radio. Pero no vas a dejar mentir, es muy mal pagada. Oh, sí. Oh, sí, me cae de todo. Oh, sí. Entonces, sí. O sea, sinceramente creo que eso es una de las cosas que hace que todos los medios como tal empiecen a decaer. La mala paga que hay hacia los que de una u de otra manera son el primer contacto. Sí. Sí. Y entonces, pues bueno, en este caso no fue eso, sino que al estar embarazada, al estar ya con mi bebé, yo necesitaba pues una garantía. Y tú sabes que los medios realmente no te dan una garantía muy grande. Entonces surge la oportunidad de candidatearme para El Mundo. Y resulta que quedo. Y dije yo, sí, claro, o sea, está increíble porque aquí voy a tener seguro para mi hija, por este rollo, por este asunto y demás. Y ¿cuántos años estuviste ahí en Oriesterio? 7. En noticiero. En noticiero y ayudando en programas, en el fonógrafo, en el de la hora de los niños. Cabineando. Sí. Caminando nunca, Sí, o sea, pero no tuviste plaza. No, nunca tuve plaza. Ajá. No, o sea, lo hacía por amor al arte. O sea, realmente lo hacía. El tema de los programas y demás lo hacía por amor al arte. Ajá. O sea, yo nada más estuve de entrada en el noticiero. Sí, pero como dices, no, pues aquí yo necesito ver la manera de generar más, estar segura. Yo soy bien curiosa. Aparte, no me sé quedar quieta. Ajá. Y yo creo que eso es lo que me ha permitido llegar hasta donde estoy, porque, pues sí, a ver, esta taza es tuya, te pertenece. Ah, ¿y por qué no la servilleta? También es que, pues, mira, la puedo doblar, ¿no? La puedo hacer así. O sea, siempre me ha dado como mucha curiosidad todo. Y entonces oye, ¿y si le damos la vuelta? ¿Y si mezclamos la servilleta con el café? ¿No? Entonces siempre empiezo como con esas cosas y soy chingaquedito. Entonces, pues obviamente eso te va abriendo como posibilidades. Te digo, todo estaba bien. Cuando me dice El Mundo sí,
pero 2 cosas. Una, no es en Orizaba, es en Córdoba. Y 2, aquí sí hay exclusividad. Bueno, pues entonces ya tuve que dejar la radio, tuve que dejar los demás Dejaste medios. ahí la radio, de ahí te vas para Córdoba, Me voy para Córdoba, diario El Mundo. Al Mundo. Platícanos. ¿Sí? Entonces llego al Mundo como editora, porque también yo ya funcionaba como editora en Imagen de Veracruz. Reporteaba y editaba. Entonces, pues ellos, una de las plazas más difíciles durante muchísimo tiempo en el periódico siempre fueron los editores, porque son aquellos que se dedican a limpiar, ¿no? Todo lo que el reportero trae, los que proponen los temas, las cabezas, órdenes de trabajo. Es muchísimo más trabajo de oficina que otra cosa, pero es muy bien pagado. Entonces dije, sí, le entro. O sea, no hay ningún problema. Empecé en la regional y de repente, pues ya sabes, los descansos, ¿no? No, pues es que va a descansar el de expediente o de la nota roja, pero no tenemos quién edite. ¿Alguien sabe? Pues yo. Pues órale, le entras, ¿no? Y les gustó mucho lo que hice. Entonces de repente fue así como de, no, mi ciela, tú en regional ya, o sea, había yo pasado por todas las secciones, pero no, o sea, tú eres hábil para todas las secciones, pero nadie tiene los pantalones que tú para decir, vas para acá, vas para allá, porque normalmente la sección policíaca era como que lo que vaya cayendo, ¿no? Lo que vaya mandando el reportero, ahí lo vas cachando. Y yo no, o sea, yo era de no, vas y haces y esto y el otro, ¿no? Muy salsa, sí. ¿Por qué? Porque yo ya salí. Porque yo ya sé, claro. Porque ya sé, porque te puedes encontrar esta fuente, porque puedes hacer esto, porque puedes hacer el otro. Entonces, es ahí cuando me proponen, primero como editora y después como jefa de la sección, absorbiendo las plazas de Córdoba y de Orizaba. Entonces ya tenía yo a mi cargo a varios reporteros. ¿Cuántos años estuviste ahí en el diario El Mundo? 15 años. 15 años. ¿Te tocó el proceso de que se estaba viniendo abajo, sí, el rollo de las redes sociales que empezó? Platícanos de todo eso, de ese proceso. Fíjate que pues yo te digo, mi hija viene a abrirme a mí mucho el panorama en todos los aspectos de decir, bueno, ok, ya estudiaste la licenciatura en Ciencias de la Comunicación y ¿qué más vas a hacer? Entonces, aunado a que se da, ya estaba ya había pasado lo del año mi hija tenía año y cachito, entonces ya me había yo separado del marido, que lo metí a trabajar al mundo. ¿Extrañas? No. Saco. Saludos. Saludos. ¿Lo amas todavía? ¿Qué cosa? Ya se casó, hijo. Saludos. Chava, no sabes ni lo que te espera, pero bueno. Pero me llevo bien con él. Que hasta eso es muy divertido porque sí, yo lo meto a trabajar al mundo. Hazme el bueno. Ay, mujer babosa. O sea que también se dedica al medio. Sí, se dedica a la nota roja, precisamente. No, así déjalo. Pero no, porque estaba allá en Córdoba. Pero sí, yo lo meto a trabajar y a los 3 meses de que lo meto a trabajar se da la ruptura. Por eso te digo que mi vida es bien chistosa porque se da la ruptura del matrimonio y en ese proceso se acaba de ir de la casa y a los 15 días me manda a traer mi jefe y me dice, te vas a hacer cargo de la nota policíaca. Y yo, no seas así, no me hagas esto, cabrón. O sea, me acabo de separar, tiene 15 días que me acabo de separar de uno de tus reporteros, no chingues. No, pues tu bronca. No es mi problema. Yo una vez te digo que si te haces cargo significa un aumento de tanto. Y así. ¿No? Bueno, no, a ver, o sea, sí la sufrí, sí, chapapás. O sea, me contracturé. Haz de cuenta que como que si me hubiera yo subido a la montaña rusa 8 veces seguidas, tenía yo un dolor en la columna impresionante. Se me caía el pelo. Obviamente, o sea, sí pasé por un proceso de ansiedad muy canija porque pues yo creo que a nadie, que si bien no estás enamorado, yo creo que a nadie le gusta perder. Y el tema del divorcio, no me vas a dejar mentir que a todos nos han enseñado que el divorcio es como una pérdida, ¿no? El divorcio es una falla en la Matrix, ¿no? Sí, porque dentro de la línea de los estándares que debemos seguir, pues si te divorcias ya estás fracasado, ¿no? Ya te pesa como un tachecito. Sin ver que hay un montón de taches que tiene uno en la vida como tal. Pero sí, entonces se pasa todo esto
y empiezan a aumentar mucho las agresiones contra periodistas. Ajá. Entonces yo siempre fui muy curiosa y en ese entonces yo era muy tuitera. O sea, estaba yo muy en el Twitter, ahora X. Y ahí pues empecé a seguir muchos medios, muchas cosas y veo a través de la cuenta de Artículo 19 un diplomado en seguridad para periodistas. Y dije, ay, mira, dice estudia en línea, jalo. ¿No? Porque en la edición hay muchos tiempos muertos, claro. Muchos tiempos muertos. Entonces, pues empecé a estudiar eso y terminé mi diplomado en seguridad y protección por línea. Sí, entonces, cuando viene la pandemia, a mí ya me la peluqueaba porque yo ya había estudiado en línea todo. Mientras estaba criando, estudiaba. Entonces eso me llevó a otro curso de la Universidad de Guadalajara y luego a otro curso y a otro curso. Cuando me dicen, oye, ¿sabes qué? Tú eres muy buena en esto. Queremos candidatarte para la maestría en Derechos Humanos y Periodismo. Y yo dije, ay, pero no creo, o sea, yo sinceramente no creo poder. No, inténtalo con la gente de periodistas de a pie. Ajá. Y la Unión Europea, que ellos fueron los que me pagaron la escuela. Por eso te digo que soy re ñoñis. Ellos me pagaron la escuela y con creces, sí. De ahí todo eso, el cambio que todo. También empieza. Y empiezo a tener todo el cambio y entonces empiezo a tener acciones propositivas. Y ahí, desde ahí, imagínate nada más, casi desde que entré al mundo, empieza la alerta. Todos los periódicos impresos del mundo están cerrando. Entonces yo le digo a mi director como que me echa loco, pero empiezo a tener mucho... Nunca se imaginaron, ¿no? Claro. El cambio que estaba surgiendo y sobre todo también venir en decadencia, ¿no? Porque ser uno de los medios más vendidos, sí, más vistos en lo que es en la zona centro, ¿no? Claro, a mí me tocaron los aniversarios del 50 al 60 aniversario en el caso del de Córdoba. Y que pues sí hubo una diferencia abismal entre las celebraciones, ¿no? Ya para el 60 años pues ya estábamos casi en la lona, ¿no? Pues ahora sí, no en la quiebra, pero sí ya obviamente ya el cambio que era por completo. Ya no se vendía el periódico como era, ¿no? No, ya no. Y es que volvemos a lo mismo. Viene con tal fuerza el tema de las redes sociales, pero de una manera impresionante que si bien ya existían las redes sociales del mundo, yo me acerco a la dueña, empezamos a tener una relación por la literatura, precisamente. Me dice, oye, ese libro me gusta mucho, pero no lo terminé de leer. Se lo presto. Porque yo tenía ahí mi pila de libros. Te digo, había como muchos tiempos muertos. Entonces nos empezamos a acercar mucho con la señora Mónica Ronis. Y entonces yo le digo, oiga señora, creo que es importante que empecemos a trabajar esto. Creo que es importante. Entonces ella me empieza a prestar mucha atención en estas cuestiones. Y de ahí viene, yo creo que uno de los booms más grandes de las redes sociales son estas benditas transmisiones en vivo, ¿no? Sí. Esto viene a cambiar el paradigma por completo de todo lo que hacíamos. ¿Por qué? Porque los que trabajamos en radio y hacíamos enlaces, pues estábamos acostumbrados, ¿no? Sabíamos cómo más o menos hacer el protocolo. Pero aquel que se había dedicado todo el tiempo de su vida a escribir, que de repente tenga que hablarle a la gente y decirle qué está pasando, no es fácil. Entonces yo sí trabajé mucho en el tema de la capacitación de mi gente, ¿sabes? O sea, sí les tenía yo un protocolo de cómo hacer los en vivos y a la par en la que estaba yo editando estaba escuchándolos y terminaban este tema, ¿no? Y pues obviamente los primeros eran 3 minutos, ¿no? Del live. Sí. Y entonces la retroalimentación. Hiciste cheque esto, hiciste cheque el otro, te faltó esto, pudiste agregarle aquello. Y entonces empecé como a nutrirlos mucho a ellos en el tema. Y yo realmente creo que la clave de una transmisión en vivo de cualquier cosa está en la narración. Si tú no tienes una buena narración, pierdes a la gente. Claro. O sea, realmente creo que el audio, lo que están escuchando es la clave para que la gente se quede. Y eso lo tiene alguien que ha trabajado en la radio. ¿Estás de acuerdo? Sí. O sea, no es lo mismo escuchar a alguien que te dice un choque en Poniente 15 y Sur 3 del carro con el otro carro y ya se golpearon. O sea, no, pues no, compa, espérame, te falta. Sin aludir a nadie, saludos. No, es que sí los hay, Claro, sí los hay. Claro que los hay. Y por eso se abarata.
Exacto. El problema es ese, que se empieza a abaratar lo que a nosotros nos ha costado tanto trabajo. Trabajo, sí. Y por eso, no te creas, cuando yo empiezo mi proyecto de redes, yo sí, la gente cree que mi relajo no tiene orden y se esperan que tiene un orden tremendo. Sales de ahí del mundo. Salgo del mundo. De ahí, obviamente, ya sabes que ya no se va a hacer, ya no se va a imprimir el periódico, ya no se va a sacar a la venta, esto, lo otro, pum, dices, ¿qué pasa ahí? Después dices, ¿qué onda? Fíjate que de repente yo ya había trabajado, o sea, ya habíamos absorbido muchísimas cosas, ya los recortes estaban a más no poder y realmente el cierre del periódico como tal, como la pandemia se llevó tantas cosas, pues sí fue la pandemia por el tema del papel. Uh-huh. El papel periódico se volvió un lujo. Comprar un rollo de papel periódico se volvió un lujo porque estaba a precio de dólar. Y por todo el tema de todos los temas de seguridad, de limpieza, higiene y demás, se volvió carísimo. Entonces eso sumado a las rentas, a la escasa venta, en fin, muchas cosas, y que se da el boom de las redes sociales impresionante. Entonces, obviamente eso acabó de matar al periódico. Entonces, cuando todo esto pasa, ya la red del mundo ya estaba muy grande. Entonces yo le digo a la familia Ronis, oigan, ¿qué se va a hacer? O sea, estamos hablando de que tenemos dos redes grandes, que es el mundo de Córdoba y el mundo de Orizaba. ¿Qué vamos a hacer con esto? No, pues, ¿qué propones? No, pues propongo que hagamos esto. O sea, que sea esta nueva era del mundo. ¿Por qué? Porque si bien el impreso ya no está, ahora nosotros nos vamos a servir digital de las redes sociales. ¿Por qué? Porque tenemos un prestigio, tenemos un nombre, tenemos una línea, esto y lo otro. Me dijeron que sí. Obviamente tuvimos que recortar al mínimo a la gente, pero todo iba pues marchando bien. El problema es, y yo creo que es el contrapunto que tiene pues al menos la mayoría de los periódicos impresos, quieren seguir haciendo un periódico impreso en redes sociales. Y eso ya no funciona. ¿Por qué? Porque la gente estaba acostumbrada a leer, Chapapás. Y hoy la gente está acostumbrada a scrollear. Sí. A lo que le llaman scrollear, ¿no? O sea, la gente quiere que le informes, pero que no le informes porque qué hueva. Chécate el análisis de la gente. O sea, la gente quiere estar enterada, pero no quiere leer porque qué hueva. Pero si tú se lo vas a decir, se lo tienes que contar de buenas, porque si no, entonces qué hueva, ¿no? Y tienes que tener morbo. Sí. Tiene que tener jiribilla, porque si no, a la gente le pasa de largo. No funciona. Sí. Y lo que te acabo de decir ahorita justamente es la clave de Orizaba Medios. Cabezas chuscas, súper chuscas. Y hasta me ha tocado que me saluden a la mía. Gracias. Pero tiene información. Y hago que la gente lea. ¿Por qué? Porque en 2 párrafos le cuento lo que está pasando cuando es un avance. ¿No? Cuando es un video, cuando es una narración, pues obviamente le vamos metiendo la jiribilla, le vamos metiendo este rollo y demás y le vamos aportando. Pero eso no funcionaba por un periódico que lleva 60 años con una línea muy recta. Alguien que no se permite decir ya se dieron un besito, ¿no? O sea, por ejemplo, pa'l choque, ¿no? Uh-huh. Sí, o besote aquí. ¿No? Cuestiones así que a la gente le gusta. La gente de redes lo que quiere es entretenerse, no quiere llorar contigo. Claro, a menos que tengas una muy buena historia que contarle, claro, ¿no? Y que diga, no manches, y le dona 100 estrellas. No, o sea, realmente a la gente la enganchas o por la risa, o por el morbo, o por las historias de chillar. Esa es la verdad. Si no, pregúntale por qué son tan funcionales estos, los que estaban peleando el domingo, el Adame y el Trejo. Ah, sí. ¿No? que dices, ¿no? Que es tanto morbo que hay y todo eso, y que llegan a algo que dices, no manches, claro, puro circo, ¿no? Pero eso sí es lo que realmente le gusta a la gente. Entonces, si tú quieres estar a la competencia de esto, pues tienes que ponerte a ese nivel. Entonces, yo creo que el mundo dijo, esta no es mi línea. Aunado, como te decía yo antes de grabar, que a mí siempre digo que a mí me han marcado 3 cosas en mi vida y ya te conté 2. La tercera cosa que me marca a mí en la vida, cuando tú dices, oh, no,
todo es maravilla, todo es muy bonito. Pues estábamos con el proyecto del mundo y todo lo demás. Es mi hija. Mi hija de repente empieza a sentir mucho cansancio, mucho sueño. Mi hija empieza a tener desgano, empieza a no querer comer. Y de repente le sale una manchita por acá, otra manchita por acá. Y yo, ay, pues son los moscos, ¿no? Este es resensible de la piel. Ponle échale ahí el Barmisil, ¿no? No pasa nada. Y no lo hagan. Y luego ya no son 2 ronchitas, ya son un montón. Y luego en la cara. Y luego me duelen las piernas. Y entonces vas y la llevas al médico, empieza a tener fiebres. Y pues no, señora, no tiene nada. Oiga, una infección en el estómago, no. Oiga, pero ¿sabe qué? Tiene infección en las vías urinarias. Como si fuera un adulto. Ah, caray. Y está muy baja de hierro. ¿Ok? No, pues el hierro y esto. Y luego a los 2 meses otra vez y otra vez mientras yo estaba luchando con el tema del periódico. Hasta que de repente un día yo ya la vi súper, o sea, una mancha aquí enorme y yo veía ya la carne viva de las lesiones y dije, no, esto no está bien. Y la llevo al dermatólogo y me dice la dermatóloga, ¿sabes qué? Esto no está bien. Esto parece que es lupus. Y dije, no, no es cierto. Pero habrás de saber que en el estado no hay reumatólogos pediatras. Tuve que viajar a Puebla para que me la atendieran y estuvo así de irse porque cayó en una crisis sistémica. Mi hija confirmado tiene lupus. Ay. Que pues es una condición autoinmune que no tiene cura. Y tiene que tomar medicamentos el resto de su vida porque si no... Qué difícil, ¿no? Tu hija, ¿cómo se siente? Pues al principio, como todo, ¿no? Súper temerosa, no quería hacer nada porque el sol se vuelve tu peor enemigo. Ella que amaba tanto nadar porque no puede... pues no puede estar sin bloqueadores. O sea, fue un cambio de vida impresionante, Chapapas. O sea, ella, cualquier caída puede significar una lesión más grave de lo normal. Sí. No se puede estresar. ¿Cómo le dices a un adolescente que no se puede estresar? Claro, o sea, es una cosa impresionante. O sea, al principio sí tenía ella mucho miedo porque, pues como todo te marca. Entonces, pues yo como le digo, hija, no nos queda otra más que con miedo a hacer las cosas. No podemos hacer otra cosa. Yo toda mi vida he hecho las cosas con miedo. Ella no puede dejar de tomar medicamento nunca. Toda su vida tiene que tener, aunque sea la dosis mínima, ella tiene que tomar. Pero vive, o sea, termina un deporte que no es muy deportista, no es muy pero sí puede hacerlo todo. Normal. Todo lo puede hacer. Todo lo puede hacer. Obvio, sí tenemos que prestar mucha atención. Por ejemplo, si es cuestión de la alberca o playa a ciertas horas del sol, claro. Simplemente no. Todo el tiempo tiene que estar con la gorra. Cada 4 horas se tiene que poner bloqueador. En fin, cuando ella, si es que más adelante decide embarazarse, pues tendrá que ser un proceso también que tendrá que llevar el acompañamiento por lo mismo, ¿no? Entonces el clima caluroso a ella le afecta. El clima caluroso a ella le afecta. Clima está rico para ella, está chido. Es la más feliz todo del mundo, sí, claro. Pero sí sale normal esto, sus amigos, amigas. Ya se le quitó el miedo que tenía al principio, ya se atreve, ¿no? Y de repente me dice, oye, mamá, es que voy a ir con mis amigas, pero a las 7 y no me traje la pastilla. Tranquila, mi amor, no pasa nada. 1 hora más que te tomes la pastilla tarde, no pasa nada. Ah, bueno, está bien. Me voy a ir de pijamada, ¿no? Con las amigas. Sí, está bien. Ya llevo mis medicamentos, ¿no? Y ya estoy ahí la verdad es que tenemos muy buena comunicación. Qué bueno. Tenemos muy buena comunicación y la abuela obviamente también. O sea, está ahí como al pendiente. Pero sí, ¿no la has llevado a Guatemala? No, y quiero para sus 15 años, ahorita que ya el otro año cumple 15 años, es el propósito, que me vaya allá a conocer. Llévala, mira, aquí es donde vivimos, justo, aquí esto. Justo es el plan que tenemos y ella está muy emocionada, no quiere 15 años, quiere un viaje. ¿Cuántos años llevas de no ir a Guatemala?
16, la última vez que viajé llevando las cenizas de mi papá. ¿Se las llevaste a tu abuela? Sí, se las llevé a mi abuela. Así es, justamente. Y ya no tuve oportunidad de volver a viajar. Platícanos, estás en TVO Noticias. Mira, realmente todo surge o todo sale desde Orizaba Medios como tal. Este proyecto es con una servidora a la cabeza, mi productor, Peluche Jiménez, saludos. Y con esta gente con la que yo armé el proyecto digital del mundo, que les dije, ya me voy, y me dijeron, no, ya no te vas con nosotros y nosotros contigo. Y entonces constituimos Orizaba Medios. Y siempre les digo que me da mucha risa. Fíjate que yo siempre lo defino como el periodismo más irreverente de la zona de las altas montañas. Y entiéndase por irreverente, no grosero. Entiéndase por irreverente, no contestatario, sino que pues es recibir la información, como te decía yo hace rato, pues como que más soft, porque la gente ahorita no quiere realmente, está muy cansada realmente de ver que desafortunadamente tenemos ejecutados todo el tiempo y cosas problemáticas y demás. Pero no quiere una versión seria. Yo siempre les digo que la gente prefiere reírse. El mexicano, que es una de las cosas más maravillosas que a mí me fascina del ser mexicano, nos reímos de nuestra propia tragedia. Entonces, con base a todo lo que estuve estudiando, dije, ¿por qué no hacemos una fusión entre un medio de comunicación que además de todo te venda, pero sin venderte? Porque eso hacemos. O sea, nosotros te vendemos sin venderte, como lo que acabo de hacer ahorita, ¿no? Cafiber, saludos, ¿no? O sea, claro. Este tipo de cosas, ¿por qué? Porque la gente así lo disfruta más. Y a mí cuando me invitan a presentarme en dar algunas charlas o demás, siempre les digo que yo me dedico a crear ideas y a vender historias, porque es más digerible una historia que yo te quiera vender a fuerza, no sé, un chocolate o lo que tú quieras. Entonces, a través de estas experiencias se crea este personaje de la pinche Daf, ¿no? Entiéndase que la pinche Daf y todo el mundo siempre me da mucha risa porque les da risa, pero no me lo dicen, ¿no? Se atreven a decírmelo a través de la red, pero así en persona no me lo dicen. ¿Por qué la pinche Daf? Porque mi nombre es muy complicado, Dafling, ¿no? Ajá. Entonces siempre les digo, me han dicho de todo, me han dicho Delfín, me han dicho Dafne. El otro día hasta me dijeron Afrin, lo de la nariz. Entonces, pues uno se acaba hartando y dices, ay, ¿sabes qué? La pinche Daf, ¿no? O sea, dime la pinche Daf y se acabó. Así se llama. Y mi personaje es la pinche Daf, precisamente. Ajá. Entonces, yo siempre digo que la pinche Daf es alguien que todo lo pinches puede. ¿Por qué? Porque las palabras con che son muy del mexicano, ¿no? Tú sabes muy bien cuando te digo qué chingón eres o qué chingón eres. Claro. O sea, tú le das el énfasis que tú quieres, ¿no? Entonces la palabra conche es muy identificada del mexicano. Entonces así surge la pinche Daf, quien está a la cabeza de Orizaba Medios. Entonces, pues ya desde ahí, desde que tienes una comentarista que dice la pinche Daf, no la puedes tomar en serio, ¿no? Aunque bueno, a veces sí se pone en modo serio. Y entonces empezamos este proyecto y tomamos la página, era una página que era una página de ventas de la pandemia, fíjate, que tenía por ahí mi productor con 3,000 seguidores. Y le dije, pues de aquí nos agarramos tú. Y de hecho, hasta hace poco presentamos ya el logo formal, hicimos un logo en Canva y pues sí, así nos arrancamos. Y desafortunadamente, y este es un lema que tiene mucho el policíaco, que mientras para algunos es tragedia, para otros es bendición, pues se atravesaron los incendios, tú. Los incendios estos horribles que estuvieron en la zona por los cerros y todo lo demás. Y ay, yo tengo un tema que yo soy bien lanzada, yo no pienso. O sea, cuando yo digo vamos es porque ya estamos en o sea, tú las llamas. No lo piensas tú a lo que vas. Ya órale, estoy. vamos, entonces, vámonos. No hubo tiempo
hacer este duelo de transición, ¿sabes? Que me tronaba yo como los dedos, decir, chin, ¿y ahora cómo me voy a pasar a este otro medio y la gente y demás? No me dio tiempo de pensarlo, porque ya estaba yo en los incendios y ya me andaba yo trepando al cerro y ya andaba yo diciendo esto y ya andaba acá, allá. Y entonces la gente me veía y me decía, oye, Daf, ¿en dónde veo tu transmisión? Porque ya vi que en el mundo no está. Sígueme en Orizaba Medios. Y sígueme en Orizaba Medios y así, y así, y así, y así, y así. Te empezaron a seguir. Chapapas, tenemos 103,000 seguidores en 2 años. Y no me lo van a dejar mentir. Hay muchas otras páginas de otros compañeros que llevan años y que están estancadas. Sí. Pero ¿qué pasa? O sea, yo sí me atrevo a decir esto. Tomo todo mi expertise del mundo, lo trabajo y presento esta nueva versión, que es un periodismo más fresco, que es un periodismo más light, más irreverente, de que te ríes y se dieron 2 pesadotas, se dieron un besito, o que le pones títulos de las canciones o cositas así, y que a la gente le gusta. Entonces, para poder llenar este espacio y seguir haciendo lo que a nosotros nos gusta, que es la producción en redes, surge Las Pinchas Noches con la Pinche Daf. Digo, si ya era la Pinche Daf, pues las Pinchas Noches, ¿no? Entonces hacemos estos programas de entrevistas que tenemos, justamente ya estamos en la 4ª temporada, y entonces te veo, me toca. Oye, me gusta lo que estás haciendo con tus programas de entrevistas. Yo tengo un espacio y me gustaría darte el espacio. Y yo dije, pues genial, ¿no? Me parece, firmamos un convenio, sí, tú estrenas el miércoles, yo lo estreno el viernes, no hay ningún problema. Y entonces me dice Carlos Vidal, saludos colega, me dice, oye Daf, tengo un tema. Le digo, ¿qué? Me dice, la gente lleva ya mucho rato pidiéndome noticiero matutino. Pero yo la verdad, o sea, estoy muy cansado, no lo quiero hacer. ¿Lo haces? Y te lo juro, Chapapas, cuando dejamos el mundo, que teníamos un noticiero breve, yo le dije a los chavos, nos vamos a esperar y no vamos a hacer noticiero. O sea, si el noticiero quiere, nos va a buscar a nosotros. O sea, me acuerdo claramente que se los dije. Y en efecto, el noticiero nos buscó a nosotros. Me dice, Carlos, trae tu propuesta y vemos qué onda, ¿no? Y yo, pues ajá, le dije, pero a ver, o sea, vamos a seguir esta línea chabacana, ¿no? Esta línea como de escuchar la radio, chuscona, todo este rollo y todo amena, lo demás, ameno, rica, ¿no? De que te quieres despertar y no te quieres despertar. Y en más información, 5 muertos en Bagdad. No, te quieres reír, ¿no? Quieres decir, el dato godín de hoy es que hoy es el día, no sé, del día de los que usan lentes. No, pues mi sobrino usa lentes, ¿no? Oye, como que hace hambre, se me antoja un tamal. Entonces, hacemos esta... Más natural, ¿no? Claro. Entonces surge Despierta Orizaba, ¿no? Entonces Despierta Orizaba es este matutino que puedes ver a través de TVO, que puedes ver en Orizaba Medios, en el Facebook, que puedes verlo en TikTok, que puedes verlo en Kik, que puedes verlo en tuliga.online, en YouTube y hasta en La Sopa. Sí, o sea, y si existe una red nueva también. ¿Por qué? Porque yo lo platicaba hace poco con Peluche o David, es que yo lo bauticé como Peluche. Quien no se sube, se le va el tren. Claro. Entonces, pues nosotros ya tenemos nuestros añitos, pero no nos morimos. ¿Por qué? Porque nos gusta lo que hacemos, lo hacemos con el mayor profesionalismo posible. Nos divertimos, eso sí te lo garantizo, nos divertimos muchísimo y exploramos. Entonces empiezan a surgir estas cuestiones, empieza a surgir este asunto en el que a las marcas le gusta lo que está viendo y está viendo que hay demasiada interacción, porque otra de las cosas bien importantes que nosotros tenemos es que tenemos esta interacción con la gente. Con la gente, con el público. Te digo que nosotros nos echamos un volado todos los días porque todos los días transmitimos en vivo. Así que si salen errores, va en vivo. Si se me sale un gallo, va en vivo. O sea, todo. El noticiero es en vivo. Es en vivo. Es en vivo por todas las plataformas. Entonces imagínate nada más el relajo que se avienta. Apenas nos tocó cuando recién empezó el año que nos dio la sacudida. Estábamos en transmitimos, no transmitimos, transmitimos, no transmitimos. No, pues dale al aire, ¿no? Y todavía estaba yo medio mareada, pero ahí estaba. Y quieras o no, ya has hecho una comunidad bien grande. Y disfrutas, ¿no? Yo lo disfruto. Eso. A mí me encanta, ya la gente nos da sus comentarios, sus opiniones. Es más una cuestión de opinión.
Entonces, ya les digo que me da un montón de risa. ¿Qué tiempo dura el noticiero? 1 hora, pero ya, o sea, toda la gente está con que tiene que durar 2, porque nos Pero dentro de esa hora, o sea, das reportajes de lo que es en la zona. Mira, más o menos cómo funciona. Hacemos la presentación, si hay últimas horas, porque soy experta en meter últimas horas, mi gente me alucina. O sea, si me preguntas, mi gente me alucina porque dice que no duermo. Ajá. Y sí, la verdad es que nada más duermo como 3 horas al día. Pero pues sí, me levanto a las 4:30 de la mañana para ver si no se cayó nada. Entonces, que si ya hubo un tráiler, que si una balacera, que si un incendio, que si esto, que si el otro, que si allá. Entonces, esas son notas de última hora. Sí. Entonces, yo todas las noches hago el guión. Y tiene sus secciones normal, o sea, es de cuenta últimas sus reporteros. Horas. Sí, bueno, tenemos una especie de reporteros, no reporteros. Es una estructura bien. Tengo editores. Eso es lo que tengo, porque yo entendí que la estructura más grande de una página o de un medio es el editor. Sí, yo te funjo como reportera. Tú me funges todos me funcionan como reporteros y los mismos ciudadanos me funcionan como reporteros, ¿sí? Pero si yo no tengo quien me haga bien la estructura, entonces no funciona. ¿Estás de acuerdo? No sirve. Entonces tengo 2 chicas que son las que trabajan justamente una en la mañana y otra en la tarde, y todo el tiempo lo demás lo vamos absorbiendo entre todos. Aquí repartimos la chamba para todos. Aquí todos queremos comer, todos queremos ganar, todos jalamos parejo. Entonces, he logrado contagiar a mi gente de ver noticia y subirla. Entonces tenemos un canal y ahí voy yo filtrando la información. Esto sí, esto no. Oye, ¿cómo manejamos esto? No, pues vamos a hacerla con esta línea, vamos a buscar esto. O sea, todavía nos tomamos el tiempo, no solamente porque vimos que ya está la policía ahí, ya estamos diciendo, ay, hay un detenido, un cateo o esto. No, espérate. O sea, sí soy irreverente, pero no soy mensa. Y obviamente el olfato de estos 25 años que tengo de periodismo sí, me permite decir, sabes manejarlo. No chingues, eso no es un cateo, sí, ¿no? Sí, sabes manejarlo. La neta. O sea, ese tipo de cosas. Por ejemplo, el ejemplo más claro, el Mencho, ¿vale? ¿Qué pasa con el tema del Mencho? La gente se volvió loca. Y tú sabes que el teléfono es un arma de doble filo. O sea, llovían mensajes y este es el Mencho y esta balacera y que ya se quemó el aeropuerto y no sé qué y no sé cuánto. Y mi gente empezó a caer como en crisis y les dije, se calman. Punto número 1, porque luego, en domingo, hazme el chingado favor. O sea, no, la maldición dicen por ahí, ¿no? En cualquier redacción les dije, se calman. Todo lo voy a filtrar yo y vamos a trabajar con esta línea. Esto sí, esto no, esto sí, esto no. Tú lo trabajas, tú te dedicas solo a la información. Sí, haces como le dicen en los museos, una curaduría de información y sobre todo dedicarnos a decir, cálmense porque no todo lo que están compartiendo es real. Exacto. Entonces, tener esa responsabilidad me sigue dando. ¿Sabes? O sea, sí soy irreverente, pero soy responsable. Pero es un noticiero que realmente disfruta. Tanto sí, tú como feliz. Tu gente, sí. El staff, la gente que te está viendo también lo disfruta. Sí, la gente lo disfruta. Sí. Y eso está chido, ¿no? Es muy padre porque vas leyendo los comentarios, ¿no? Falta fulanita de tal, acá hay tamalitos, en la otra, no, yo hice huevito. Ay, oigan, inviten. ¿Y dónde venden los mejores? Y si ya ha llegado gente al estudio donde te encuentras haciéndolo en vivo, que llegan, no, mira, que trajimos un tamal o que de hecho, trajimos mira, esto. Hacemos muchas cosas, hacemos muchas dinámicas. Te digo, nos permitimos romper muchos protocolos. Uno de ellos es salir, hacemos el noticiero en la calle. Y eso es bueno. Y el año pasado lo hicimos en donde está el paseo Colón. Y llegó una señora para vernos. Yo les había dicho, cuando ustedes lleguen, como trabajamos con varias marcas, si ustedes llegan y nos dicen, nosotros les vamos a dar. Teníamos ahí tazas para ellos, cafés de Café Ver. Oye, pero qué chido que ahora las marcas ya llegan a ti, ¿no? ¿Sabes qué? Quiero que me patrocines. Sí. Oye, quiero que me menciones. Pues sí, pero pues ya te vale tanto, ¿no? Sí, claro. La verdad es que es muy gratificante. Todavía no estamos al punto en el que queremos, ¿verdad? Pero yo sí puedo decirte que me siento muy gratificante desde el punto en el que desde que se abrió Orizaba Medios hasta ahorita nunca he dejado sin comer a ninguna de mis familias. No les pago como yo quisiera, la neta, y yo espero que más adelante podamos hacerlo más y más grande. Claro. Pero a ver, o sea, estamos manteniéndonos de lo que nos gusta. Y yo creo que no hay mayor sueño
para nosotros que nos dedicamos a la comunicación. Y de lo que haces, ¿no? Que te dediques a lo que te guste y que te paguen por eso, ¿no? Sí. O sea, realmente hay mucha gente que me dice, Daf, ¿cómo puedes? Por ejemplo, te describo mi día de hoy. Me levanté a las 4:30, me fui a Orizaba, ¿no? Al noticiero y todo lo demás y demás. Me fui a entrenar porque además gym rat. Entonces me fui al gimnasio. ¿Alguien se quiere patrocinar todavía? Arevo Fitness. Ya tengo también patrocinio. Y de ahí me fui a Córdoba. Me fui a Fortín. Fui por mi hija, la llevé a consulta, comimos, me vine para acá y mis niños ahorita han de estar terminando el live de Tacote. Sí. Y entonces ahorita el noticiero es diario, o sea, sí, por la mañana. De lunes a viernes. En TVO. En TVO y con nosotros en la página, en la plataforma, sí. ¿Y de ahí los programas en la noche? Miércoles en la noche. Las pinches noches. Las pinches noches con la pinche Daf. Y cada temporada es distinta. En esta ocasión le estamos haciendo un lugar que se llama Musa, todos completamente invitados. Y ahí, en esta ocasión, el juego es la ruleta. Ajá. La temporada pasada lo hice en la cama. Lo hice en una cama, lo hicimos con el hotel típico, nos prestaron sus habitaciones y ahí en pijama iban mis entrevistados, yo estaba en pijama y jugábamos Memorama. Ajá. La anterior la hicimos todavía en la oficina, en la redacción de Orizaba Medios y jugábamos Jenga. Pero es muy distinto lo que haces con las pinches noches con Dafne, con el noticiero. Pero obviamente también el noticiero es algo así como que no se diga, lo disfrutas, ¿no? Nos reímos muchísimo. O sea, tan solo las secciones. O sea, informas, ¿no? Pero sí, también te diviertes. Sí, o sea, realmente es como los matutinos. A la gente. Como los matutinos de la radio, pero ahora encima de todo me ven a mí. Qué hermoso. No es cierto. No, o sea, encima de todo, pues nos reímos porque no solamente estoy yo, o sea, entra mi productor con voz en off mientras está operando. ¿Con cuántas gentes trabajas? Ahorita estamos trabajando, de base somos 7 y tenemos gente de servicio, de prácticas, tenemos 3 gentes de práctica. ¿Gente? Sí. Afortunadamente, el staff el staff es grande. Luego los invito igual cuando quieran, si quieren ir a ver la producción cuando nosotros lo hacemos, chido, porque todos los días, o sea, todos los miércoles, todo lo que tenemos en el estudio lo trasladamos hacia allá y hay que checar el internet y las luces y esto y el otro. Ya tengo mi equipo, tú te encargas de hacer ¿Tú eres la única asunto que conduce tanto el noticiero como? No, porque cuando yo no estoy, entra Peluche Jiménez o David Jiménez. David es más especialista en deportes. Ya. Él toda su línea es deportes, siempre ha sido deportes, pero también lo hace muy bien. También trae vena de televisión y todo lo demás. Y para los lives o para las marcas y demás, una de las niñas que está haciendo prácticas es como yo, pero en chiquito, de tamaño también y de edad, ella entra. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en las que yo me tengo que mover. ¿Qué pasa? ¿Sabes qué, Chapapás? Quien no se diversifica no está presente. Claro. Entonces, si bien Orizaba Medios es mi todo, es mi bebé. Ahorita tú sabes perfectamente bien que ahorita el plus ahorita son las redes sociales. Lo que tengas para dar. Entonces, ¿qué pasa? Es ahí donde empiezan a explotarse muchas cosas de mí. Las charlas, el modelaje, el performance, todo esto también es parte mío y no puedo descuidar esa imagen. Claro. Entonces, por ejemplo, yo siempre digo que una de mis temporadas es la de Catrinas, ¿no? Entonces, si a mí Cafiber me contrata, ya van 3 años que me contrata para ser la Catrina de la cafetería. Entonces, imagen. Me transformo en Catrina y es ver vestuarios, maquillaje, todo. Pero todo eso pagado. Todo. Pues sí, obviamente, ¿no? Esa es como la ventaja. ¿No te va muy bien? Pues no me quejo. Por ejemplo, ahora con el desfile que hubo otra vez de Un Jalón para el Panteón, una vez más tuve la oportunidad de ser Catrina y no cualquier Catrina, fui la Catrina Frida. Entonces, obviamente, todo el mundo quería tomarse fotos conmigo. La verdad es que fue algo muy bonito. ¿No trabajaste con un ayuntamiento? Pues de comunicación social hace mucho tiempo en Nogales. No, bueno, es que yo he hecho de todo, chile, mole y dulce. Sí, ajá, de verdad. Pero no me llama la atención. ¿Sabes qué? ¿No te gusta la política? Fíjate que me gusta la política como a todo ser humano, pero soy apartidista. Ajá. Eso sí, o sea, no le voy a nadie, pero no es cierto. Pero no es cierto. No, o sea, realmente no. Ajá. Siento que como líder de opinión, que yo no me considero líder de opinión, pero al encabezar un noticiero como tal, mi voz pesa.
si a mí me ven inmiscuida en algún tinte, se caería, como le ha pasado a muchos colegas. Sí. Que yo entiendo, tenemos que comer, ¿no? Pero hay que saber hacerlo. ¿En qué momento? ¿En qué momento? Si tú te vas a vincular a agarrar una dirección de comunicación social o demás, lo más sano es poner en pausa lo que estás haciendo. Entonces, imagínate yo que estoy apenas empezando este proyecto. ¿Cuántos años llevas ya con lo que es Orizaba Medios? Orizaba Medios. 2 años. Imagínate. ¿Y en el noticiero? 1.5. Fíjate. No, sí. Imagínate, me pasa, o sea, no, realmente tendría que ser una oferta muy tentadora. Pero dices que como estos 2 años que ya llevas, pues tienes bastantes seguidores. Pues imagínate, de 3,000 a 103,000. Sí. Sí, o sea, y solo te estoy hablando del Face, pero no te estoy hablando de TikTok, no te estoy hablando porque nos diversificamos. Y platicándome cómo lo trabajas, muy distinto, o sea, a lo que, por ejemplo, los influencers, los youtubers y todo eso, muy distinto, porque realmente no te dan una información. ¿Sí? Mira, es a lo que tú estás haciendo. Tú das una información, pero lo das relevante, lo vas chusca, lo vas divertida, que eso es lo que te ha funcionado. Claro, totalmente. Fíjate que hay una dualidad muy grande y mucha Tanto gente, en el programa, ¿no? De las noches. Hay mucha gente que me dice o considera que yo soy influencer. No, o sea, a ver, no, yo no soy influencer y siempre lo he dicho y a donde me inviten y demás, yo orgullosamente digo que soy comunicadora, porque punto número 1, mi trabajo me ha costado. No tengo nada en contra de los influencers, cada quien sabe lo que hace, pero realmente lo mío es comunicar. Esa es mi pasión, es lo que a mí me gusta, ¿sí? Como ya te lo dije, a mí me gusta contar historias. Yo no estoy yendo a un lugar porque quiero que me inviten a comer gratis. No estoy hablando de una... Perdón, pero no. Eso es a lo que iba yo, porque la mayoría obviamente es que lo manejan de esa manera. ¿Sabes qué? Pues yo lo manejo, tengo tantos seguidores, esto, lo otro, y aquí de tu marca te la puedo mencionar y todo. Pero realmente, bueno, digo, con todo el debido respeto, no saben ni hablar, no saben ni qué onda, pero tú lo manejas porque sabes, tienes la experiencia, claro. Estás informando, porque eso es realmente lo que genera. Estás informando, estás divirtiendo, claro. Y estás a que la gente te siga, y eso es lo que te ha funcionado muy bien, ¿no? Volvemos a lo mismo. Qué importante es comprender cuando un cliente quiere trabajar conmigo. Punto número 1, como siempre se lo digo, es yo no te voy a hacer un video que te garantice tantas miles de reproducciones, porque eso no te garantiza que alguien venga a comprarte. Claro. Eso es totalmente... Yo creo que eso es algo que realmente lo tienen... O sea, yo te voy a hacer esto, pero a lo mejor el cliente piensa que ya con esto ya voy a vender. Exacto. Yo lo primero que le digo al cliente, y esto te digo, o sea, con base al marketing editorial y el marketing digital, es... ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres presencia o quieres clientes? Porque no es lo mismo un negocio nuevo que está por abrir o que ya abrió pero tiene poquito a un negocio que ya tiene mucho tiempo. Es importante saber qué es lo que quieres para poder hacer un plan de marketing digital, porque eso es lo que hay que hacer. Y eso es lo que tú manejas, el estudio, el marketing, hay que verlo, estructurarlo. Y te pregunto, ¿quieres crecer seguidores? ¿No quieres crecer seguidores? Te puedo hacer este plan de trabajo. Y una de las cosas muy importantes por las cuales yo no soy influencer, porque lo que yo trabajo es el producto o el servicio, que son el foco de lo que hay que trabajar, claro. No mi persona. Sí, la creación. La creación. Sí, por ejemplo, un trabajo con Bazar 271. Saludos. Yo realmente, como se los digo a ellos, punto número 1, hoy, dentro de las actividades que tuve con ellos allá en Fortín, es toparme con una persona y convencerla para llevarla a la tienda y cambiarle la ropa a ella. ¿Yo qué? O sea, esa es la parte que yo quiero la diferencia que me gustaría que la gente entendiera. Yo no quiero ser el foco. El foco es el producto, es el claro. Servicio que te estoy dando y la gran experiencia que le di a la señora. Y no sabes lo bonito que sentí, porque cuando me acerqué con la señora, le dije, señora, le voy a cambiar el ovni. Le digo, le voy a regalar un vestido, lo que usted quiera. Me dice, ¿tú eres la de los en vivos? Le dije, sí, soy yo.
Ah, bueno, sí, vamos. Y la señora estaba feliz, o sea, la señora estaba feliz, se fue con una sudadera y se fue con un vestido. Todavía me preguntó, ¿sí me queda? Yo, sí, lléveselo, señora, está precioso. O sea, y me dice, ay, me quedo, o sea, me la llevé otra vez al parque y me dice, me quedo bien contenta porque ya la conocí. Entonces, a mí, te lo juro que a mí esas son las cosas que me llenan muchísimo. Sí, lo que la satisfacción, sí, ¿no? Porque a lo mejor no se sabe mi nombre, pero usted es la que vende esto. Y entonces sabes que tu chamba está hecha. Claro, se está realizando. Está bien hecha. Entonces, esa creo es una gran diferencia y bueno, yo respeto a los que trabajan de esa manera, pues adelante, ¿no? Y si les funciona, qué chido. Pero aquí de este lado las cosas no funcionan así. Ya lo que tú realizas más profesional, o sea, ya como que ya más el marketing más realizado, más hecho, mejor, todo definido. Pues es que imagínate, Chapapás, volvemos a lo mismo. Tengo 7 familias que se alimentan de gente. mí. O sea, tengo gente. Sí, entonces me tengo que estar quebrando cada quincena pensando en le quito aquí, le pongo allá. Entonces, ¿a mí de qué me sirve que me invite a comer a alguien o que me regale una prendita o unos tenis? Sí. Si con eso no voy a alimentar a mi gente. Entonces yo siempre lo que les digo es, no, gracias, porque me ha sucedido. No, mejor sentémonos a platicar, te muestro un plan de trabajo y vemos qué show, claro. ¿no? Entonces, o sea, y eso me ha permitido trabajar con marcas por mucho, desde que empecé este proyecto y sigo trabajando. Por ejemplo, Cervezas Modelo Orizaba. O sea, Cervezas Modelo Orizaba es uno de mis mejores clientes. De verdad, o sea, te lo juro. Grupo Modelo. Grupo Modelo. Es uno de mis mejores clientes. Pero ya son contratos ya hablándolos ya de un año semestral. No, a ver, es un contrato anual. Con ellos es un contrato anual que tenemos y con mucho orgullo me pongo la playera de Cervezas Modelo, que eso es otra cosa muy importante. Cuando yo trabajo con una marca, yo me fusiono con la marca. ¿Sí? Es decir, si estoy trabajando con Cafiber, me ves con mi gorrita de Cafiber, con mi playerita de Cafiber. Estoy trabajando con Cervezas Modelo, me ves con mi playerita. ¿Y es caro tu patrocinio? No, fíjate que no. Digo, lo comento por si alguien está interesado. No. Fíjate que no. Ahora sí que depende del sapo la pedrada, hijo. Pues sí, por ejemplo, otra de las cosas que tengo mucho es que me gusta ayudar a los emprendimientos. Entonces, muchos de los emprendimientos sí trabajamos a través de intercambio comercial. Ajá. Sí, pero el intercambio comercial no solamente es para DAF. El intercambio comercial es para mi gente. Sí, para tu gente, a ti, tu gente, todo lo que se necesita. Por ejemplo, acabo de cerrar un convenio con una óptica y ¿qué va a pasar? Pues casualmente, quién sabe por qué, pero casi todos los que trabajamos en esto usamos lentes. ¿No? Entonces, pásenme la lista y si tú no usas lentes, tu hijo, tu mamá, quien sea, pero toda mi gente se va con lentes nuevos. Entonces, a ver, no te puedo pagar como yo quisiera pagarte, pero con producto, ¿no? Tienes lentes. No te puedo pagar, pero puedes ir a comer una vez al mes en este restaurante. Entonces, siempre es pelear, no solamente por mí, por mi gente. Por eso a veces sí me duele un poquito cuando la gente, pues como todo, ¿no? Hay hate, pero el hate no es solo para mí, como siempre les digo. El hate va parejo para mi gente. ¿Qué ha pasado con los demás compañeros? No, bueno, ¿para qué te cuento? Pues me tuercen el hocico. Sí, la neta. Saludos. Pues sí, nunca has tenido un encuentro. Ay, ¿sabes qué? Es muy chistoso porque todos. Bueno, sí, con uno, el de un poco de Orizaba, que hasta estoy bloqueada de su página. Porque se les hace bien fácil hablar por detrás, ¿no? Pero cuando me ven, prefieren darse la vuelta, me da igual. Pero en una ocasión, todavía no estaba en Orizaba Medios, estaba en El Mundo. Pero yo tenía la consigna de entrevistar en ese entonces a Igor Rojí, cuando era presidente, que había inaugurado la Ciudad del Fútbol, ¿no? Entonces yo iba con una pregunta muy específica y sí, dijera hace poco que entrevisté a Anthrax. Dicen que soy mamón. Sí, soy mamón. Dicen que soy mamona. Sí, soy mamona. ¿Por qué? Porque, a ver, mi trabajo me ha costado. Sí, entonces yo dije, me voy a esperar a que todo el mundo lo entreviste y yo me acerco después. Claro, tranquilamente. Entonces, muy tranquilamente, todo el mundo lo entrevistó y demás. Entonces yo me acerco a Igor, que sabía claramente que yo tenía una pregunta específica que hacerle, ¿no? Y entonces estamos platicando y demás. Le hago esta pregunta y de repente, pum, veo un micrófono ajeno y mi carita así como de... Digo, pues ya lo hiciste, ¿no? Ya hiciste la entrevista, ¿por qué te metes otra vez, no? Me reí, fui cortés, terminé lo que tú quieras y pasó. Estaba yo
enchilada lo que le sigue, hijo. Luego nos fuimos a comer unas carnitas para que se nos pasara el enojo, ¿va? Porque pues mi panza no está enojada con nada. Y me voy encontrando al morro ahí. Y que le vas aclarando. Y que voy con mis ovarios bien puestos y que le digo que sea la última vez que te metes cuando yo estoy haciendo una entrevista. Porque si yo no me metí cuando tú estabas con la bola de gente entrevistándolo, por favor, no te vuelvas a meter con mi trabajo. Sí, está bien. O sea que entonces te catalogan como sangrona. Pero eso es de toda la vida, ¿eh? Todo el tiempo me han catalogado. Pues fíjate que no. Yo realmente... Permíteme. No, fíjate que yo realmente me defino a mí misma como vato princesa. Porque, a ver, o sea, mi papá era ingeniero mecánico. Entonces, albures, over here. Y luego te desenvuelves en la policíaca, donde tienes que batirte a los fregadazos porque no hay de otra y te ganas el respeto de esa gente justamente mentándoles la madre. Entonces, eso sucede. Pero es que el problema es que mi papá me enseñó una base muy importante. Me dijo, mira, hija, no importa si tú quieres ser barrendero, no importa si tú quieres ser costurera, lo que tú quieras, pero siempre esfuérzate por ser el mejor. Entonces eso se me clavó. Eso te enseñó mucho. Claro, eso se me clavó en la mente y entonces yo no me conformo, es lo que te digo, sumado a que tengo una mente muy inquieta. Entonces si yo no estoy haciendo algo, me aburro con facilidad. Entonces siempre me ando inventando un montón de cosas. Por eso también empiezo con el tema de la escritura. Entonces empiezo con el tema de la fotografía. Empiezo con el tema de dar cursos y no me vas a dejar mentir, pero la camada anterior de nuestros colegas, pues periodistas, son una camada muy cuadrada. Perdón, pero de verdad que sí lo son. Están súper acostumbrados a que solo se puede reportear. O sea, tú nunca puedes hacer nada más en tu vida. O sea, si tú te dedicaste a reportear, nunca jamás puedes hacerle a la producción, nunca jamás puedes hacerle al guionismo, nunca jamás. Y yo soy de las contestatarias que digo, ¿y por qué no? A ver, dime. Entonces sí le genera a esa generación con la que yo crecí, sí les molesta. ¿Por qué? Porque pues de una o de otra manera... se estancaron ellos y tú vieron que empezaste... Claro, y porque obviamente... a crecer. Empiezan a ver algunas personas que me hablan para hacer las pláticas y porque... Quieras o no, Chapapas, y esta es la parte en la evolución en la que yo estoy trabajando, me estoy convirtiendo en una microempresaria. Gracias Dios a te bendice, ustedes. Dafne. Muchas gracias. Dale un abrazo a tu mami, a tu hija también, a todo tu equipo, muchas gracias. A todo tu staff. Y bueno, pues seguir adelante. Y ya lo saben, seguirla también ahí en sus redes sociales. Y por supuesto también en nuestras redes sociales, denle like, denle me gusta, denle ahí en la campanita, suscríbanse para que también podamos ahí ya ser más de los que se están uniendo a este proyecto. Y sobre todo también compartan para que nos puedan ver por todos lados. Muchas gracias. Dios te bendice, Dafne. Gracias. Hasta la próxima. Bye. For the night, stand here a while, take a little time. Since you went away, it came to a halt.